Lo que tratamos a continuación es qué tipo de conexiones realizamos en los primarios y los secundarios de nuestros transformadores para, a partir de una tensión de 400 voltios alterna trifásica, poder obtener monofásica a 12 voltios, distribución en 4 hilos. Partimos de una manguera trifásica de este tipo al que conectamos a su toma correspondiente y la llevamos a un magnetotérmico trifásico en el que sacamos las tres fases y el neutro a unas fichas para poder realizar las conexiones. Vamos a comprobar ahora que tenemos tensión alterna trifásica de una manera correcta. Para ello medimos las fases 2 a 2, 405, 401 y 400. Tenemos alterna trifásica correctamente. Alimentamos nuestros transformadores con una fase a cada uno, fases que a partir de ahora llamaremos R, S y T respectivamente. Por lo tanto, le estarán llegando 400 voltios en la parte del primario como se puede observar. Pero internamente, los devanados no están diseñados para soportar esta tensión, sino únicamente 230 voltios. Por lo tanto, vamos a ver qué podemos hacer para que le llegue de una manera correcta esta tensión. Para trabajar de una manera correcta, deberemos conectar en estrella los primarios, ya que como demostrábamos de una manera gráfica en el vídeo número 2 de matemática aplicada a la electricidad, la relación entre la tensión de línea, que es lo que tenemos en las fichas, y la tensión de fase, que es lo que tenemos en las cabezas del primario, era raíz de 3 veces menor. Te dejo el enlace arriba para que le eches un vistazo a este vídeo. Antes de entrar con el tipo de conexión en el secundario, os menciono rápidamente cómo he marcado cada una de las partes del sistema. He puesto unas etiquetas que son primario transformador 1, primario del 2, primario del 3, a una tensión de 230 voltios, conexión estrella, siendo las bobinas U del primero, V del segundo y W del tercero, que se corresponden con las fases R, S y T, marrón, negro, gris. Las etiquetas que he puesto en la salida son secundario 12 voltios del primero, secundario 12 voltios del segundo y secundario 12 voltios del tercero, RST, marrón, negro, gris. U, V y W. Ahora sí, como puedes observar, he conectado el secundario en triángulo, uniendo U con W', V con U' y W con V', y sacando las tres fases que gráficamente corresponderían con las esquinas del triángulo a una ficha. De esta manera, las tensiones de fase y de línea son iguales, que es lo que realmente nos interesa. Vuelvo a repetir que si no tienes claro este esquema, está explicado con todo detalle en el vídeo número 2 de matemática aplicada a la electricidad en nuestro canal. Échale un vistazo. Una vez realizadas las conexiones, vamos a ver qué tensiones tenemos a la entrada y a la salida. Como puedes ver, tenemos una tensión de línea de 400 voltios. Vamos a ver ahora qué tensión tenemos en la borna de entrada del transformador. 231 voltios. En el transformador 2, 234. Y en el transformador 3, 235. Vamos a comprobar ahora la tensión de salida en el secundario. 14 voltios. 14 voltios. Y 14 voltios. Con esto queda demostrado que con esta conexión tenemos un transformador 400/14, que cuando le metamos carga, esta tensión del secundario de 14 voltios bajará a 12, que será la tensión nominal de trabajo. Como breve apunte, antes de continuar, te demuestro que las tensiones de fase y de línea en la conexión triángulo del secundario se cumplen a la perfección. En el multímetro de la izquierda tenemos las tensiones de fase y en el de la derecha tenemos las tensiones de línea. Con esto puedes observar que tensión de fase es igual a tensión de línea y tenemos trifásica a 14 voltios. Si ahora queremos conectar unas bombillas, debemos de hacer un reparto en 4 hilos, ya que en una conexión en triángulo no disponemos de neutro. Cambiamos por tanto a una conexión estrella en el secundario. Si medimos, el multímetro de la izquierda es la tensión de fase
y el de la derecha corresponde a la tensión de línea. Si realizamos el cálculo, sería tensión de línea es igual a tensión de fase por raíz de 3. No se cumple exactamente porque no hay carga en el sistema. Comprobamos la tensión en nuestro sistema a 4 hilos. Para ello, medimos entre cada una de las fases y el punto común o neutro de la estrella. 15,06 en el primero, como vemos coinciden. 15,3 en el segundo. Y 15,64 en el tercero. Con esto ya estamos en disposición de conectar nuestras bombillas. Una vez conectadas nuestras bombillas, podemos comprobar cómo partiendo de trifásica a 400 voltios podemos obtener monofásica a 12 voltios, distribución en 4 hilos. Vamos a comprobar que realmente se cumple la relación raíz de 3 cuando los transformadores están en carga, porque la carga iguala a los secundarios. Tenemos 12,19, que es la tensión de fase, y tenemos 21,1, que es la tensión de línea. Si ahora multiplicamos la tensión de fase por la raíz de 3, nos da justamente el valor de la tensión de línea. Para finalizar, vamos a realizar las medidas en el reparto de 4 hilos. Es decir, tenemos trifásica a 21 voltios y monofásica a 21 dividido entre raíz de 3, lo que corresponde a 12 voltios. Esto es lo mismo que tenemos en una centralización de contadores, que nos llegan 4 hilos entre fase 400 voltios y entre fase y neutro 230 voltios. Esa misma conexión que tenemos en una centralización es la que hemos hecho. Hemos cogido cada una de las bombillas de una fase y común con neutro. Vamos a ver ahora en este programa llamado CADESIMU las conexiones que hemos hecho y la conclusión a la que llegamos. En la primera parte de esta práctica partimos de una red trifásica alterna de 400 voltios. Esta red la conectamos a un magneto térmico de 4 polos. En su salida tenemos las 3 fases y el conector de neutro. Las fases RST las llevamos a las cabezas de las bobinas de nuestro transformador. Realizando una conexión estrella obtendremos en el primario una entrada de 230 voltios partiendo de una tensión de 400. Más tarde, nuestros transformadores cambiarán esta tensión de 230 voltios a 12 voltios en corriente alterna. Por lo tanto, esta será la tensión que tendremos en su secundario. Si realizamos una conexión en triángulo, obtendremos 3 fases RST sin neutro, alterna trifásica a 12 voltios. Esto era así porque, si recuerdas, las tensiones de fase eran iguales a las tensiones de línea en conexión triángulo. En la segunda parte de nuestra práctica, el punto de partida era exactamente el mismo. Partíamos de una red trifásica alterna a 400 voltios. Esta red alterna trifásica la llevamos a las cabezas de nuestros transformadores en U, V y W. Realizando una conexión en estrella, teníamos una entrada en el primario de 230 voltios en corriente alterna. A continuación, en el secundario tenemos una tensión de 12 voltios en alterna, pero la conexión ya no es en triángulo, sino que ahora es en estrella. Esto nos da varias opciones. Ahora tenemos tensión bifásica. Esto quiere decir que si la tensión de fase son 12 voltios y cogemos los terminales RST, como la tensión de línea es igual a la tensión de fase por raíz de 3, obtendremos en estos 3 terminales 21 voltios, es decir, alterna trifásica. Pero tenemos otra opción. Si cogemos cualquiera de las fases, ya sea R, S o T, con respecto a neutro, tendremos una distribución en 4 hilos alterna monofásica 12 voltios. La conclusión a la que llegamos es que, según las necesidades de lo que tengamos que conectar en nuestra instalación, podemos realizar, mediante conexiones estrellas triángulo en primario y secundario, las adaptaciones necesarias para disminuir o aumentar las tensiones, pudiendo obtener trifásica o monofásica alterna en distribución de 4 hilos, igual que las centralizaciones de contadores.